Hola, ¿cómo están? El día de hoy decidí darme una vuelta por la Soundcheck Expo. Para quien no la conozca, esta es una exposición que se hace en el World Trade Center aquí en la ciudad. Y de lo que se trata es de que muchas marcas de instrumentos, de audio, de iluminación, de todo lo que tiene que ver con música y digamos con el negocio de la música, llevan ahí su equipo, llevan sus productos y entonces tú puedes pasear por ahí viendo todo lo nuevo que hay, puedes preguntar precios, incluso puedes probar los instrumentos. Y además de eso, otra cosa que también está interesante es que de repente en los mismos stands de las marcas te encuentras a algunos músicos, algunos de los músicos que patrocinan, algunos que son bastante reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Te encuentras con ingenieros, por ejemplo, de sonido que trabajan con artistas en lugares como el Auditorio Nacional o en otros recintos así de grandes. Y bueno, en este video les voy a contar un poco de lo que me encontré. Pude probar varios instrumentos, vi algunas otras cosas que realmente no estaba buscando pero que se me hicieron muy padres, que creo que difícilmente puedes ver en algún otro lugar. Y en general les voy a dar mi opinión sobre la exposición porque yo ya la conocía desde hace mucho tiempo y no había ido porque me parecía que a lo mejor si no ibas a comprar algo no tenía mucho caso, pero ahora que me di la oportunidad de ir, creo que sí vale la pena. Digo, la edición de este año, para cuando ustedes vean este video, probablemente ya terminó, pero tal vez se animen para ir el siguiente año. Y una última aclaración, porque yo sé que en este video van a salir muchas marcas y voy a dar algunas opiniones de teclados y todo, pero este video no lo hice porque me invitaran ni porque nadie me patrocinara. Yo fui, pagué mi entrada y de hecho realmente la que me preguntó que si no quería ir fue mi novia. Entonces sí, ahí está esa aclaración para que no vayan a pensar que este es un video patrocinado por alguien. De las primeras cosas que me gustaron bastante fue que pude probar instrumentos. Estuve viendo en el stand de Casio y en el de Yamaha varios de los teclados y de los pianos eléctricos que tenían. Y me gustó mucho que la gente que estaba ahí como atendiendo, como explicando, realmente lo hacían como con gusto. O sea, muchas veces vas a tiendas de instrumentos o a tiendas departamentales y los que están ahí no te dejan probar a gusto o a lo mejor ni siquiera te dejan probar en absoluto. No hay tanta variedad de instrumentos o a veces no tienen lo más nuevo o lo mejor de las marcas. También muchas veces esa gente que está ahí atendiendo no te responden tus dudas o no te ayudan mucho. Y aquí algo que se me hizo muy bueno es que tú veías a gente desde a lo mejor personas que apenas iban a comprar su primer teclado y que apenas iban a empezar a aprender, y veías también a músicos profesionales, y los que estaban ahí, la gente de Casio y de Yamaha, los dos se tomaban la molestia de explicarle a cualquiera con el mismo gusto. A la gente que no sabía incluso le ayudaban a hacer comparaciones entre teclados, les decían cuáles eran los precios, porque según entiendo también los precios en la exposición eran un poco mejores que los precios que hay en las tiendas, y además te animaban a probar los instrumentos y no te estaban como molestando así de ya lo probaste mucho o no lo vayas a descomponer, sino que realmente te dejaban estar como a gusto y probando lo que tú quisieras. Entonces eso me gustó bastante. De las cosas que me llamaron la atención, probé los pianos híbridos, tanto los pianos híbridos de Yamaha como el piano este de Casio que han estado anunciando mucho. Este piano de la gama Celviano que hicieron en colaboración con Bechstein. Bechstein es una marca de pianos acústicos que es bastante reconocida y bastante buena. Y ya con anterioridad me han preguntado en el canal qué pienso de estos pianos. Me han preguntado si realmente valen la pena, si realmente le llegan a la calidad de un piano acústico, porque mucha de la publicidad que les hacen es eso, como que estas marcas dicen que tienes el sonido de un piano acústico de excelente calidad, pero obviamente lo puedes ocupar a través de audífonos. Tienes un piano que tiene el mecanismo de un piano acústico real, pero el sonido realmente no se genera golpeando cuerdas, simplemente el mecanismo está para que tú tengas la sensación de un piano acústico real, pero con la comodidad de que no hace el mismo ruido o escándalo y que lo puedes tener a lo mejor en un departamento o algo así. Y mi conclusión sobre estos pianos es que me gustó el toque tanto de los Yamaha como del Celviano de Casio. Me gustó el peso, o sea, creo que como pianos de estudio están bien porque tienen un buen peso y entonces como que sí te acostumbras a que cuando llegues a un piano acústico ya no lo vas a sentir tan pesado como a veces les pasa a quienes estudian en un teclado, que tal vez no está tan pesado y ya llegan al acústico y sí sufren. Pero tampoco creo que la sensación
de que dan estos pianos sea realmente como la de un piano acústico. Creo que no se sienten del todo exactamente igual. No se sienten mal tampoco, pero simplemente se sienten un tanto diferente. Y eso que estos pianos que son híbridos tienen incluso las teclas de madera, realmente no es como plástico, como otros tipos de pianos eléctricos, pero de todas maneras no se sienten exactamente igual. Y otra cosa que creo que nunca un piano híbrido eléctrico o del que sea de estos nunca va a poder igualar la capacidad de un piano acústico de crear diferentes efectos, de hacer diferentes cosas, de manejar el pedal. Y les doy un ejemplo porque en estos pianos probé un estudio de Liszt que subí aquí al canal, y cuando ese estudio empieza, tú dejas sostenida una octava en tu mano izquierda y tocas algunos acordes en la derecha, y aun cuando terminas de tocar esos acordes en un piano acústico, si sueltas el pedal, tu mano izquierda, las notas, la octava de tu mano izquierda todavía se sigue escuchando, y ese tipo de efecto lo intenté hacer en estos pianos y realmente no funcionaba. Ya para cuando yo había dejado de tocar estos acordes de la mano derecha, las notas que tenía aún sostenidas con la izquierda realmente ya no sonaban. Entonces creo que ese es el tipo de cosas que nunca van a poder igualar. Realmente el cómo se comportan los armónicos en un piano acústico creo que es muy difícil, si no es que imposible, imitarlo por medios electrónicos. Pero bueno, eso tampoco significa, ni estoy diciendo que estos pianos suenen mal. De hecho, creo que tenían bastante buen sonido de piano. El Casio, por ejemplo, tiene 3 sonidos de piano que tú puedes ir variando dependiendo de si lo quieres más brillante o más opaco, y eso me pareció bastante curioso, y sí se notaba la diferencia. Y los pianos estos de Yamaha también tenían un poco la función de modificarles las cualidades, pero sonaban bastante bien por default. El sonido de todos modos no llega a ser igual al de un piano acústico. Por ejemplo, yo que estudio en los pianos de mi escuela, que son Yamaha y son de cola, son acústicos, les puedo decir que estos híbridos no les llegan, obviamente, y creo que ni siquiera les llegan a los verticales acústicos de Yamaha, pero están bastante bien, digamos que se acercan. También, por último, algo que hay que considerar de estos pianos, por ejemplo, el híbrido de Casio, es el precio. Y es que pregunté por ese Selviano y me dijeron que costaba 117,000 pesos. Y en ese rango de precio realmente ya puedes encontrar hasta a lo mejor un piano de cola usado o seminuevo en muy buen estado de Yamaha. Entonces creo que ahí habría que considerar si realmente vale la pena pagar tanto por un piano híbrido, que además no es como que tenga muchos sonidos de otros instrumentos, en vez de directamente comprarte un piano acústico. Otras cosas que me llamaron la atención y que vale la pena mencionar fue que en el stand de Casio, por ejemplo, tenían muchos teclados de estos para iniciar de 5 octavas, pero había uno que era de 76 teclas y que, digamos, se me hizo una buena opción porque el precio no estaba mucho más arriba de los de 5 octavas, pero creo que cuando ya tienes 76 teclas ya no estás tan lejos de tener el rango de un piano acústico completo. Y muchas veces me preguntan si valdría la pena ahorrar para el de 88 teclas, pero el precio ahí se dispara bastante, entonces este teclado me pareció bastante buena opción. Luego en el stand de Yamaha vi 2 teclados que me gustaron mucho. Uno que se llamaba Yamaha Genos y otro que se llamaba Montage. Y esos 2 teclados me gustaron mucho por los sonidos. Ambos teclados son de gama muy alta. El Genos, por ejemplo, creo que costaba 80 y tantos mil pesos. Pero la calidad de los sonidos de las cuerdas, la calidad de sonidos, por ejemplo, corales que tenía, la calidad de sonidos de guitarras acústicas, son probablemente los mejores sonidos que he escuchado. Y tampoco es como que haya probado yo muchísimos teclados, pero puedo decir que a comparación de los del Chrome, por ejemplo, sí eran muy superiores. Y digo, este teclado es mucho más caro y es mucho más nuevo que el Chrome, pero no pensé que fuera a haber tanta diferencia, y sí me sorprendió. Pero bueno, independientemente de estos teclados que probé, otras cosas que me gustaron de la exposición fueron todo lo que había de iluminación y de equipo de audio. Digo, yo realmente no estoy muy metido en ese mundo y no desempeño mi carrera, digamos, de ese lado del negocio musical, pero había unas pantallas enormes con una definición de verdad que jamás había visto. Pantallas literalmente para estadio, pantallas para shows muy grandes. Había unas luces que te daban directo y, digamos, las luces estaban muy elevadas, pero
si te daban directo sobre ti, sentías el calor de la luz y la iluminación de verdad estaba bastante sorprendente. Había algunas cosas bastante padres de iluminación para pisos y en fin, variedad de curiosidades que de nuevo no es como que yo vaya a comprar iluminación o que me dedique a eso, pero creo que simplemente por la experiencia de ver cosas de ese tipo vale la pena. Y como les decía, también en esta exposición te puedes encontrar músicos tocando en vivo. Se me hizo curioso encontrarme a esas chicas que tocan metal que se llaman las Mystica Girls, porque ya las había visto por ahí. De hecho, hace poco hicieron un tributo a Iron Maiden sinfónico con una orquesta de la delegación en donde yo vivo, y como que aunque no son súper famosas, sí son bastante conocidas, digamos, en el medio del metal underground de aquí en la ciudad. Pero creo que lo que realmente se llevó el día fue que entré a una masterclass, conferencia, no sé cómo decirle, de un bajista y contrabajista que se llama Carlitos del Puerto. Y bueno, ¿quién es este tipo? Dirán muchos de ustedes. Bueno, tiene ahorita ya una carrera bastante impresionante. Lleva varios años tocando con Chick Corea, este pianista de jazz. Ha tocado con artistas como Barbara Streisand. Y en los últimos años ha estado en bandas de músicos que se encuentran en entregas de premios muy conocidas, en los Oscars. En los últimos 10 años él ha estado en esa banda, en los Grammys, así que es un tipo bastante capaz. Y me gustó mucho la masterclass, la conferencia, porque como que él contaba un poco de su historia, dijo algunas cosas que creo que son bastante importantes, como que a veces cuando llegas a tocar con gente como Chick Corea por primera vez, tú crees que tienes que tocar de cierta forma o que ellos esperan cierta cosa de ti, y a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente tocar como tú tocas, no querer ser alguien que no eres. Cuando llegué a Estados Unidos, eso era la gente siempre como siguiendo trends. ¿Cómo se dice trends? Carajo, ¿qué onda? Tendencias. Tendencias. La tendencia de mi abuelo clarito que la gente decía, coño, el sonido de Marcus Miller, you know, no, coño, Yapo, coño, ese sonido de Yapo, coño, Patitucci, yo oía todas esas cosas. Yo dije, esos son mis héroes, todos ellos son mis héroes, pero no quiero sonar como ninguno. Voy a sonar mal, peor, feo, como sea, pero lo mío, lo que sea, y me ha funcionado. También habló un poco de que el éxito no llega fácil, de que hay que estudiar, de que hay que aprender a leer a primera vista. Y también por ahí luego me preguntan si es necesario aprender a leer a primera vista. Él tocó una pieza y por ahí mencionó que cuando grabaron esa pieza en el estudio era, digamos, algo de jazz, donde estaba Chick Corea tocando, que llegaron y a primera vista leyeron eso. Y la partitura de verdad era una cosa bestial, o sea, yo no sé cómo pueden leer a primera vista de esa manera, pero ahí te das cuenta de realmente el nivel que tienes que tener para llegar a ser tan bueno como esa gente. Y además el tipo tenía la personalidad más amigable del mundo, o sea, no se veía nada presuncioso, le hicieron preguntas al final de la conferencia y respondía, daba consejos sobre ejercicios, habló un poco de YouTube. Dijo que trataran de no confiarse en los tutoriales porque a veces pues hay de todo, ¿no? Hay gente que supuestamente enseña a cocinar y realmente nunca se han metido a una cocina en su vida. Eso fue literalmente como él lo dijo, y creo que se refería a que en YouTube no sabes si el que te está enseñando simplemente es alguien que está apenas aprendiendo también o si es alguien más profesional. Hablo de la importancia de tener un maestro, de la importancia de estudiar bien. Y bueno, yo disfruté bastante esa conferencia, aunque antes de hoy realmente no lo conocía mucho. Había visto un par de videos que se hicieron virales de él en Facebook, pero realmente no sabía mucho de él. Y creo que simplemente por eso valió la pena
pagar la entrada a la exposición. Que por cierto, si les da curiosidad, al menos en este año, no sé para otros años, pero en este año yo hice mi registro en línea y si lo haces así te cobran 100 pesos la entrada. Entonces creo que por irte a dar una vuelta, por probar instrumentos, simplemente por distraerte, por entrar a este tipo de masterclass o conferencias, estuvo más que bien el precio. Lástima que no pude ir el día martes 24 porque ese día iba a estar Paul Hilbert, que es uno de los guitarristas eléctricos más reconocidos que hay en el mundo, y el tipo toca así absurdamente bien. Muchos de ustedes sabrán que a mí me gusta bastante la guitarra eléctrica y me gustan muchas de sus piezas de este guitarrista, entonces hubiera sido bueno verlo tocar y hablar, pero en fin, lo disfruté bastante de todos modos. Así que bueno, esto es todo por este video. Realmente cuando fui no sabía si iba a ser un video de la expo o no, pero ya que pasé el día ahí, que estuve grabando y que estuve probando cosas, sí sentí que valía la pena compartirlo. Les digo, probablemente para este año ya no alcancen a ir, pero si pueden, si les interesa darse una vuelta para el próximo año, casi siempre se hace en las mismas fechas. Y espero que les haya gustado un poco de la información que les compartí. También me sirvió para responderles algunas de las preguntas que me hacen luego sobre estos pianos híbridos o sobre diferentes tipos de teclados. Suscríbanse, denle like a este video y nos vemos para el próximo.